realmente les quería compartir, ¿verdad? Porque pues hay algunos que están llegando recientemente, que este es el grupo de Fundamentos del Espiritismo de INESI, que este curso está en su segunda versión. La primera vez que se dio el curso comenzó en el 2013 y tomó 3 años cubrir todos los temas. Y del 2013 al 2016 fue la primera versión de este curso. Y entonces, con un breve lapso de tiempo, pues se comenzó nuevamente en septiembre de 2019, por segunda vez, el curso de Fundamentos del Espiritismo. Este curso es un curso creado por mí y aprobado por la Junta de Directores de INESI, con los temas que yo considero que son fundamentales, que son esenciales en el espiritismo, por lo menos en términos básicos. Dentro de esos temas hay otros grupos dentro de INESI que trabajan a mayor profundidad algunos de estos. Por ejemplo, el grupo de experimentación psicomediúnica que está a cargo de Edgardo, que fue la clase del jueves pasado, él trabaja el tema de la mediumnidad también, ha estado trabajando. Pero mi intención es, en algunos momentos vamos a entrelazarnos con esos temas que él ha presentado, pero con otra perspectiva, ¿verdad? El tema yo lo voy a tratar, aunque yo sé que Víctor envió un título, pero yo lo voy a tratar con este enfoque y teniendo como trasfondo, obviamente, la mediunidad en el espiritismo. Pero realmente el enfoque del curso es la mediunidad como un instrumento mediador, como un instrumento de servicio y como una herramienta de investigación en el trasfondo del espiritismo, pero ampliando. Y ampliando también a varios autores denominados espiritistas. También les quería decir que este tema probablemente continuará por varios meses, por varias clases, porque este es un tema que se va a ir desdoblando y según se vaya desdoblando, pues yo iré acercándome hacia otros temas, y a mí no me gusta tener el tema encerrado, acorralado en un tiempo. O sea que si tenemos que añadir una clase, definitivamente no se va a cubrir hoy. Definitivamente que no. El tema de la reencarnación, que fue el tema que terminamos en diciembre, nos tomó desde septiembre a diciembre, nos tomó 4 clases. Terminamos la clase con una actividad muy bonita que fue la discusión de 3 películas, de 3 filmes. De la misma manera, pues en esta clase puede ser que podamos terminar con una clase hablando de algunas películas sobre el tema, pero eso lo dejamos para más adelante. Sé que hay series en Netflix, etcétera, y las voy a ir examinando. En general queremos películas de fácil acceso que todos nosotros podamos acceder a ellas. Así es que este tema es un tema profundo, complejo, interesante, importante y apasionante. Así es que lo vamos a comenzar hoy y vamos entonces a compartir estos conocimientos en términos de preguntas, en términos de comentarios o inquietudes. Les voy a pedir que escriban en el chat, que Dolly López y Ivette Concepción van a estar pendientes, porque yo pues se me hace difícil el ver lo que ustedes escriban en el chat.
Así es que lo que vamos a hacer es que voy a ir hablando y en algunos momentos pues podemos, o ustedes me dan la pista de que hay alguien que quiere decir algo, o yo me detengo y digo, bueno, pues hay algún comentario. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Ok, así que mediunidad, instrumento mediador y de servicio, herramienta de investigación. En la noche de hoy vamos a comenzar trabajando el tema dentro de instrumento mediador. Okay. Hola, Mayra. Bien. Hola, buenas noches. Ajá. Ok. Estoy tratando de quitar este... Ok. Bien. Introducción. Para comenzar, quisiera leer unos pasajes del libro de Fundamentos del Espiritismo que nos ubiquen en el punto de el desarrollo histórico de la mediunidad, de los mediums, y comienzo así. Desde mediados del siglo XIX se operó sobre todo en América y Europa un grandioso y avasallador renacimiento espiritual que tuvo como punto de partida los fenómenos mediúmnicos de repercusión mundial ocurridos en Hydesville, New York, durante los años 1847 y 1848. Este despertar espiritualista, esencialmente científico, dado su carácter experimental y positivo, tiene un alto significado moral y social, que se impone a todos aquellos que, liberados de preconceptos científicos y filosóficos, quieren estudiarlo a conciencia. Quiere decir, si estoy tratando de ver algunas personas me van a perdonar un momento. Es que quiero ver algunas personas y se me fueron de... Ok, ya estoy. Lo que pasa es que no puedo leer completo el cómo puedo. Carmen, ¿qué? ¿Que no puedes leer el documento? No puedo leer el documento porque me tapan las caras. Bueno, aquí me veo, por lo menos me veo yo. No Mira, sé. A ver cómo te puedo ayudar aquí. Si tú vas a donde están las caras, arriba hay unos recuadritos que dice View, que tiene como muchos iconos. Presiona ahí y ahí tú puedes poner side by side o standard. Sí, eso es lo que yo quiero. Pues vete hundiendo ahí para que puedas ver un ejemplo. Standard es que vas a ver las caras arriba y tu presentación va a estar abajo. Y puedes leerlo. Eso sería lo que quiero. Entonces busca lo que dice standard. Donde dice view, hazle un clic a donde dice standard. Ok, espérate.
Arriba, ¿verdad? Sí. Es que no puedo. Carmen, sobre las fotos, sobre las caritas, pasa el mouse y vas a ver 4 iconos. Sí. Hide thumbnail, show small active speaker video. Marca el segundo o el primero. Ok, el primero no me funciona. En el primero solamente escuchas. En el segundo ves la cara de la persona que está hablando. Ok, en el tercero los veo ustedes, pero entonces no puedo leer completamente. Exacto. Debes de usar el primero o el segundo. Bueno, voy aquí. Estoy en el primero y no los veo, así que nada. Vamos con esto, no quiero... Ok, entonces, continuando esa introducción, que como les dije, es del libro de Fundamentos del Espiritismo, dice, es el espiritismo la expresión cabal más acabada del espiritualismo filosófico, que aparece con la noble y trascendente misión de ofrecer al ser humano la comprensión cabal de su origen, naturaleza y destino. El espíritu de Allan Kardec englobó las consecuencias deducidas de numerosos hechos mediúnicos dispersos, manifestados en diversas partes del planeta, emparentándolos con el conjunto de leyes del universo y despojándolos de cualquier aspecto supersticioso o sobrenatural. Ok. Quise traer esa introducción, que es la información con que abre Jonah Spurua, su libro Fundamentos del Espiritismo, su sección sobre la comunicación mediúmnica, porque los hechos ocurridos en Hydesville, New York, en estos años, se les llama el surgimiento del espiritualismo. Y yo entiendo, para mí, que el espiritualismo es precursor del espiritismo. Y entiendo que así lo ve Kardec. Al escribir el libro de los espíritus, él dice que este es un nuevo concepto. Pero la base es el espiritualismo de esta época, que de hecho fueron bien importantes 2 mujeres jóvenes, que fueron las médiums que comenzaron a ver y a sentir los espíritus que estaban dentro de la casa donde ellos vivían, que se llamaban las hermanas Fox. Y estos hechos detonan y se juntan con otros hechos y otras inquietudes y otros estudios que se estaban realizando en diferentes partes de Estados Unidos, de América Latina y de Europa, y que son los precursores de lo que Allan Kardec va a llamar el espiritismo. Así que eso, partiendo de ahí, y partiendo de esta visión que Aispurua nos da, pues comenzamos entonces con nuestro tema, la mediumnidad. ¿Algún comentario sobre esta introducción? ¿Algún comentario? Por escrito no hay nada al momento. Okay. Lo que plantea Aispurua entonces es que el espiritismo desarrolla, a partir de estas experiencias espiritualistas, y engloba y integra las experiencias mediúnicas a todo un cuerpo de conocimiento y a una filosofía.
Los temas que vamos a tratar hasta ahora, que no, esto no quiere decir que son los únicos, puede ser que surjan otros temas que nos llamen, que nos motiven, pero por lo menos yo entiendo que para trabajar la mediunidad, para discutir este tema, pues necesitamos, ¿verdad?, unas definiciones, que las de esta noche no van a ser las únicas, pero que comenzamos con algunas. Vamos a comenzar con las teorías sobre la mediunidad y el animismo y la mediunidad, lo vamos a comenzar a discutir. Y la clasificación y los tipos de mediunidad. Hasta ahí yo entiendo que probablemente vamos a trabajar hoy. Las experiencias personales, después que cumplan con lo que mencionó Víctor al principio, si son experiencias personales que son suyas y usted las quiere compartir o quiere hacer alguna pregunta, pues se pueden hacer, ¿verdad? Lo que él explicó, pues ya ustedes entendimos lo que él quería decir en términos de información de otras personas, especialmente de menores. Así que por aquí es que vamos más o menos en la noche de hoy. Básicamente para esta clase yo estuve trabajando con dos textos, que es el de Fundamentos del Espiritismo de John Aispurua, un teórico, un filósofo, un psicólogo venezolano que aún está pues vivo y que tiene muchos vídeos y mucha información en la web, en YouTube, John Aispurua, venezolano. Y el otro libro que utilicé fue el libro de los mediums de Allan Kardec. Básicamente esos son los dos textos que usé en esta clase. Eso no quiere decir que más adelante vamos a integrar a otros autores. Pero por ahora, esta noche, vamos a estar dialogando entre estos dos autores y nosotros. Medium. Hay gente que le dice medium, ¿verdad? Entendemos que medium es la palabra correcta. Es una persona que sirve de intermediario entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Y mediumnidad es la facultad poseída por esa persona, es una facultad humana natural, no sobrenatural. Y esa aclaración es importante, porque se ha considerado, ¿verdad? En algunos círculos se considera que se le llama, pues algunas personas le llaman un don, algunas personas le llaman un regalo divino, diferentes maneras de ver esta facultad. Pero dentro del espiritismo se le considera una facultad natural del ser humano. Dice Aispurua, nada hay de sobrenatural en los hechos mediúmnicos, por más que sus leyes escapen todavía a la plena comprensión y no hayan encontrado el lugar apropiado en el acervo de los conocimientos científicos. O sea, en otras palabras, que porque estos hechos mediúmnicos o medianímicos, hay diferentes formas de usar las palabras en términos de mediunidad. Si estos hechos, si estos eventos se dan, no son sobrenaturales, no son extraordinarios, pero lo que si no se han podido comprender, no se han podido resolver, si podemos decir, explicar en el campo científico de los conocimientos científicos, eso no quiere decir, viéndolo dentro del espiritismo, que son hechos naturales. O sea, que porque no se hayan podido explicar dentro de la ciencia, dentro de los conocimientos científicos tradicionales, no quiere decir que sean sobrenaturales. No sé si eso está claro. ¿Algún comentario sobre esto que estoy diciendo? Hasta el momento no. Carmen, ¿yo podría hacer un comentario? Claro que sí, adelante.
yo pienso que esto es importante y es importante que quede claro para las personas. Y tú pues anotaste que dentro del pueblo y dentro de algunas religiones, pues se habla que estas facultades solamente la tienen los santos y que es un don que le dan Dios a ciertas personas y que nacen con ciertas capacidades muy particulares y le llaman extraordinaria, y dentro de las religiones se le llaman sobrenaturales. Ahí viene la primera diferencia entre los grupos religiosos y espiritualistas con el espiritismo, y eso vincula esta diferenciación que John Ashpurua empezó haciendo ya desde la primera diapositiva que tú presentaste, donde habla de espiritualismo y después dice espiritismo como la culminación del desarrollo del espiritualismo, porque el espiritualismo todavía tiene unos vínculos con las ideas religiosas, y a eso se le llama un sincretismo porque está ligado todavía con unas. El espiritismo trata de explicarlo en términos científicos, en términos naturales, todos esos fenómenos, y de ahí el énfasis que hace Kardec en su exposición y que recoge a Ashpurua, de que son fenómenos naturales y no sobrenaturales, y que forman parte de la psique humana. Y al ser parte de la psique humana, pues necesitan una explicación, y todavía no tenemos explicaciones completas, comprensivas, lo cual implica que hay todavía mucha investigación que hacer para clarificar y para poder explicar con cierta comprensión más profunda ese tipo de fenómeno y qué es lo que se está dando. Así que ese era mi planteamiento en términos de estas dos y esta tercera diapositiva que has presentado. Gracias mucho. Gracias a ti. Clarificando, aquí no se plantea que el espiritualismo es sincretismo, no. Y yo pienso que sería injusto en parte decir eso, porque realmente el espiritualismo es una etapa, es la primera etapa donde se practica el mediunismo abiertamente. Yo diría que eso es el espiritualismo, por lo menos desde mi punto de vista. Si hay unos aspectos religiosos, podría verlos. Había muchas influencias. De hecho, una de las influencias importantes era el cambio en la participación de las mujeres. Eso fue sumamente importante, los cambios sociales que estaba habiendo dentro de la vida y dentro del desarrollo de las mujeres. Estaba aquí presente. Muchas de estas mujeres y hombres incluso que participaron en estos eventos del espiritualismo eran personas libre pensadoras, eran defensoras y defensores de la abolición de la esclavitud. Más adelante eran defensoras del sufragio femenino, etc. Así es que este movimiento que se llama espiritualismo tiene muchas vertientes y muchas influencias. También tenía la influencia de todo el espectáculo, de la fenomenología y del espectáculo. Como se pueden ver en algunas películas que hemos visto, y si usted entra a la web y pone espiritualismo, lo que va a ver es gente con las manos así en las mesas. O sea que eso es la visión ¿verdad? Que se tiene sobre el espiritualismo, pero yo creo que es en parte injusta tener una visión tan estrecha de lo que era el espiritualismo. Carmen, ¿puedo decir algo? Déjame terminar el pensamiento, por favor. Así es que dentro de lo que estoy diciendo que estas personas comienzan a sentir los efectos de la comunicación espiritual, comienzan a reunirse, pero claro, no tienen el trasfondo filosófico y el trasfondo experimental
de búsqueda. Ellos sí tenían el trasfondo experimental, lo tenían y era intuitivo, pero todo lo que hace Kardec es organizar esa información y desarrollar una filosofía con carácter científico donde se utiliza la mediunidad como fuente de información del mundo espiritual. Y ahí es que da el salto, ¿verdad?, cualitativo del espiritualismo al espiritismo. Y así pues lo presenta, por eso le puse esto, porque me parece que es una manera bastante clara de entender esa transición que es mucho más compleja que esto, y que hay libros súper interesantes que en algún momento pues puedo tratar de prepararles una bibliografía, como hice con el tema de la reencarnación, para que ustedes tengan una bibliografía de diferentes libros sobre el tema. Ajá. ¿Alguien Dolly, tú querías decir algo? Sí, que yo opino igual que tú en el sentido de que no podemos decir que el espiritualismo es sincrético, ¿verdad? Porque también dentro del espiritismo hay personas que han traído el sincretismo. Y podemos decir, ok, el espiritismo no es sincrético, pero sí lo han traído. De la misma manera que podemos decir que el espiritualismo no es sincrético y también hay personas que lo han traído. Y estas dos filosofías, si es que le podemos decir así, son más o menos de la misma época. Y que pues sobre todo el espiritualismo tiene una base también teosófica, ¿verdad? De muchas personas que eran espiritualistas en esa época también eran de la teosofía. Y estas personas, pues muchas de estas personas eran muy bien instruidas, viajaban mucho. Un ejemplo, Madame Blavatsky, que fue la que comenzó con la teosofía, o sea, que ella no tenía una cantidad de conocimiento de que después en algún momento ella quizás hizo cosas que pues no le ayudaron, ¿verdad? A la teosofía, pero también podemos decir que en el espiritismo ha pasado lo mismo. Hay personas que practican el espiritismo o hablan del espiritismo y tampoco le hacen ningún beneficio. Y lo mismo en la espiritualidad, en el espiritualismo. O sea, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que decir que es sincrético, no, yo creo que de alguna manera en todas estas filosofías, de alguna manera, antes o después se ha colado el sincretismo. Si es que le queremos decir que son sincréticas o que han practicado el sincretismo dentro de la filosofía. Sí, estoy de acuerdo y en realidad pues todas las filosofías son sincréticas realmente. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Porque integran diferentes visiones, diferentes corrientes, y dentro del espiritismo, pues aunque se trate de decir que no hay sincretismo en este tipo de espiritismo o en este otro, en todos lo hay. Esa es mi opinión, así que estoy de acuerdo contigo. La teosofía, pues es una historia interesantísima, pero pues la dejamos ahí en el tintero, en algún momento se podría tratar, pero aquí en este tema, pues continuamos con nuestra navegación por el tema. Así es que tenemos aquí que el señalamiento de que aunque no se pueda explicar científicamente, aunque hay intentos, porque tenemos varios científicos y estudiosos en Estados Unidos y en otros lugares que han tratado de estudiar la fenomenología mediúmnica y han tratado de estudiar mediums, y lo mismo que tú has presentado del Instituto Monroe. Todo eso es, yo diría, un intento, un postulado teórico de vamos a ver cómo esto se puede estudiar, cómo se puede entender el fenómeno mediúmnico, aunque dentro del psiquismo humano. A lo mejor el Instituto Monroe lo ve dentro del desarrollo del psiquismo humano, pero como quiera son las facultades
mediúmnicas de las personas que convergen con el psiquismo, porque las facultades mediúmnicas son facultades psíquicas del ser humano. ¿Ok? Así que estamos ya más o menos entendiendo por dónde vamos. Estábamos trabajando con Jonah Ispurua y entonces vamos al libro de los mediums. Carmen. Capítulo, ajá, sí. Ibis tiene un comentario. ¿Cómo no? Sí, adelante. Dice Ibis, me parece que el día de hoy todavía en varias disciplinas se consideran espiritualistas a mi entender, o sea, al entender de ella. Ok, como no entiendo bien lo que ella quiere. El espiritualismo visto como un movimiento que fomenta todo lo que tenga que ver en el ámbito espiritual, se puede ver, a mi entender, en las disciplinas de artes marciales, que como que mezclan todo y hay personas que mezclan la disciplina con lo espiritual. Okay. Ejemplo, o sea, que es como una corriente filosófica espiritualista, aunque la persona tenga la religión que tenga, pero tiene esa filosofía así. Eso yo entiendo, no sé si se podrá considerar eso un tipo de espiritualismo moderno. Ok, eso sería otra acepción de la palabra espiritualista. Si lo vemos en términos como históricos, pues sería lo que les presenté al comienzo, ¿verdad? Cuando se empiezan a dar más comúnmente y más frecuentemente y más abiertamente las comunicaciones mediúmnicas, eso se llama espiritualismo. O sea, es como un movimiento, una etapa dentro de esta práctica que después se va a llamar espiritismo. Lo que tú dices, pues sería más una conexión con la espiritualidad, pero bueno, si uno quiere llamarle espiritualismo, pues también. Lo que pasa es que el espiritualismo tiene una acepción de una práctica. Pero entiendo lo que tú quieres decir, que es el tener en cuenta la espiritualidad en diferentes aspectos de la vida o de lo que sea que uno esté haciendo. Y que se mezclan filosofías y se hacen como una adaptación a lo que uno cree que puede ser la espiritualidad. Exacto. Ok. Bien, gracias, Ibis. De nada. Ok, pero volvemos entonces al tema de la mediumnidad, porque aquí estamos hablando de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo corporal, ¿verdad? Así es que el libro de los mediums, Kardec, toda persona que resiente, yo creo que esa palabra resiente hay que tener cuidado porque nosotros cuando usamos la palabra resiente es como que nos molesta. Y yo entiendo que en esta acepción, esta palabra lo que quiere decir es más bien siente. Pero bueno, esa era la forma en que estaba escrita. Estos libros han sido traducidos, etcétera. Así es que teniendo eso en cuenta, dice toda persona que resiente en cualquier grado la influencia de los espíritus es por esto mismo medium. Esta facultad es inherente al hombre, ser humano, les añado, y por consecuencia no es privilegio exclusivo. Así que hay pocos entre los que no se encuentren algunos rudimentos. Se puede pues decir que casi todos somos mediums. ¿Ok? Así es que si alguno tenía duda, si alguno de nosotros ha tenido duda de que seamos o no seamos mediums, pues Kardec nos contesta nuestra pregunta o nuestra inquietud diciéndonos que todos o casi todos, por no decir todos, somos mediums. De los mediums.
Continúa Kardec. En el uso, esta calificación solo aplica en el uso, quiere decir en la práctica. Esta calificación solo aplica a aquellos cuya facultad medianímica está claramente caracterizada y se conoce por los efectos patentes de cierta intensidad, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. Esta facultad no se revela en todos de la misma manera. O sea, hay dos cosas ahí. Los mediums tienen generalmente una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos, y en esto consiste que se hagan tantas variedades. Así es que, además de que todos somos mediums, él clarifica que realmente, ¿verdad? En la práctica se le llama medium a aquellos que tienen una facultad claramente caracterizada, o sea, que tal vez la palabra sobresaliente, pero ni siquiera diríamos sobresaliente. Podríamos decir más palpable. Palpable, significativa. Y además, Carmen, también Kardec usa en algunos textos o en otros textos aparece la palabra ostensible, que se muestra con claridad y por si acaso algunas personas ven la palabra ostensible. Sí, no la quise usar, pero sí, no he visto que él la usa John Aispurua. No sé si Kardec la utiliza. Pero lo que quiere decir es que es patente, que se ve, que se siente. Puede ser también que el desarrollo de la facultad mediúnica en su evolución pueda venir a ser más patente en un momento de la vida o en una existencia más que en otra, ¿verdad? Y eso en algún momento lo podemos hablar, de algunas personas que piensan que el medium viene en una existencia con unas capacidades con una misión, para hacer un trabajo, para hacer unas aportaciones. Ahora es importante, fíjense, la segunda parte que dice que no se revela la facultad de la misma manera. Es bien variada. Es bien variada en muchos aspectos. Y aquí les doy las clases de manifestaciones mediúmnicas más generales que da Kardec. Porque después esto él lo va a ir desmenuzando, ¿verdad? Pero en general, como lo quería traer el tema en general en esta noche, para que ustedes vayan saboreando y viendo cómo de complejo es este tema, ¿verdad? Pues les traigo las clases de manifestaciones. Tenemos mediums de efectos físicos, mediums sensitivos o impresionables, mediums auditivos, mediums parlantes, mediums videntes, mediums sonámbulos, mediums sanadores o curanderos y mediums escribientes o psicógrafos. Dentro de esa tipología, más adelante, en una próxima clase, vamos a ver de qué se trata cada uno de esos tipos de mediums y otros desarrollos de estos tipos de mediums. O sea, realmente Kardec tiene 100 y pico de tipos de mediunidad, ¿verdad? Cada uno de estos temas se subdivide en otras formas de mediums. O sea que esto es ampliamente definido qué tipos de mediums hay. Encontrados por él. ¿Ok? 1861, Kardec. Puede haber otros,
pero estamos empezando con la base del espiritismo, que es Kardec y el libro de los medios. ¿Algún comentario o pregunta hasta aquí? Hasta ahora nada, Carmen. Ok, gracias. Bien, así es que viendo los tipos de mediums, podemos continuar. Kardec dice que la mediumnidad es independiente del sexo, de la raza, del nivel cultural o económico de la persona, de su inteligencia y moralidad, e incluso de su creencia en ella o no, ya que es una propiedad específica del sistema nervioso. Y fíjense qué interesante, y lo sabemos, que hay mediums que no son espiritistas, hay mediums que no saben que son mediums. O sea, que es una característica, una propiedad del sistema nervioso físico. Siendo la mediunidad neutra por naturaleza, es su correcto empleo lo que le confiere el sentido moral. O sea, que la mediunidad es neutra en el sentido de que no es buena o mala, no ve lo bueno o lo malo, sino que es mediunidad. El sentido moral de la persona es el que le da la práctica de altura, la práctica de servicio. Y ahí está el punto que trae el espiritismo. Porque el espiritualismo lo que empieza es a percibir y a enfrentar todas estas comunicaciones espirituales sin un sentido moral. Era como esta amenidad, como todo esto que estaba pasando y que la gente lo estaba percibiendo y se reunían y todo esto, ¿verdad? De diferentes maneras, en diferentes grupos, no todos iguales, todavía sin el aspecto filosófico y moral que le da el espiritismo de Kardec. Carmen, Ivette quiere hacer un comentario. Claro, adelante. Es que es la primera vez que escucho esa frase, ya que es una propiedad específica del sistema nervioso. ¿Tú puedes hablar un poquito más sobre eso? O quizás Víctor o Edgardo, no sé. Bueno, si ellos quieren decir algo, yo entiendo que eso lo podemos desarrollar en otras clases, pero si Víctor o Edgardo quieren apuntar algo sobre ello, pues están bienvenidos. ¿Edgardo se encuentra? Yo no lo veo. Sí, estoy por acá. Ok. Estoy por acá. Edgardo, ¿tienes algún comentario con relación a eso? No, de momento no. De momento no. Como dice Carmen, es bueno desarrollarlo luego. ¿Puedo decir algo? Ajá, está bien. Quiero decir algo en este instante, porque conviene, porque es posible que además de Ivette, otras personas pues lo tengan, esa duda. Bueno, yo pienso que él, en este caso Aispurua, entra y dice que es una propiedad específica del sistema nervioso. Eso yo no lo he visto en ningún texto de Kardec. Así que para mí pienso que es o de Kardec, o Trincado lo expresa o quizás alguna de las otras personas posteriores a Kardec, pero lo que implica es que es una propiedad del ser humano, tuya, y se manifiesta a través de fenómenos en los cuales está implicado procesos mentales. Y al estar implicados procesos mentales, pues está incluido el sistema nervioso, porque es algo que se manifiesta en el ser. Y todo lo que se manifiesta en el ser, en alguna forma, tiene que estar ligado al sistema nervioso. Ahora,
dentro del espiritismo, y ahí viene lo que Carmen dice, que sería bueno que eso se traiga posteriormente, como hay una definición bien sencilla de mediunidad, que es intermediario, y ya se dijo anteriormente, intermediario entre un mundo, que es el mundo espiritual, y el mundo corporal. Y por lo tanto el ser humano es el que sirve de intermedio. Por eso es que es una propiedad del ser humano. Sin ser humano no hay mediunidad, porque los espíritus, si existe ese mundo espiritual, que el espiritismo asume y da por sentado que existe, pues ellos se comunican entre sí, no necesitan intermediarios. Somos nosotros los que necesitamos el intermediario. Y para eso es necesario el sistema nervioso. Quizás la palabra propiedad, quizás no es, ahí lo que quiere decir no es que propiedad de que es una cuestión privativa, o posiblemente pueda implicarse también que es el término privativo, que es único del ser humano, punto, que es quien lo expresa. ¿Puedo decir algo, yo quería decir algo importante. Sí, dame un momentito, claro. Dolly. Pienso que definitivamente vamos a tratar de expandir este aspecto, pero pienso que además de los procesos mentales que menciona Víctor, hay unos procesos físicos, porque los mediums pasan por unos cambios físicos, a nivel físico, ¿ok? En términos de movimientos, en términos de voz, o sea, sí hay unos aspectos que son físicos y que tendrían que ver con el sistema nervioso también. Sí, Dolly. Sí. Aquí yo voy a poner un poquito, ¿verdad?, de Edgar Cayce, que él tiene una información bien extensa con relación a los centros endocrinos o los centros energéticos, ¿verdad?, donde están involucrados los órganos del cuerpo, y las capacidades mediúmnicas o las capacidades psíquicas. Y él dice que están todos envueltos en el proceso, o sea, que no solamente es la mente como tal, porque es a través de la conciencia, ¿verdad? Es el psiquismo, pero también el cuerpo como tal también se ve envuelto o involucrado, o como le podamos decir, es parte del proceso del psiquismo. Un ejemplo, hay algo en particular que él habla también, que la parte del plexo solar es donde entran, no solamente se perciben las emociones, sino también se perciben, es por donde empiezan a entrar pues esas vibraciones. Y entonces después en el área, nuevamente, esa área del plexo solar, donde hay otros órganos, también se ven afectados. No estoy diciendo de manera negativa, sino que en el proceso se ven envueltos o involucrados o en la percepción, que es el esplénico, el plexo solar, y hay otro órgano ahí que es el que segrega una hormona en particular. Después yo lo voy a buscar y te lo voy a enviar, Carmen. Pero que sí, los centros endocrinos, los órganos del cuerpo están envueltos en el proceso. Bien, gracias, Dolly. Seguimos. Teoría sobre la mediunidad. Se ha manifestado desde los orígenes de la humanidad, aun cuando ha sufrido, se han manifestado, la mediunidad se ha manifestado desde los orígenes de la humanidad, aun cuando ha sufrido profundas modificaciones en el transcurso del tiempo. Esto lo hemos discutido en diferentes clases, de cómo la mediunidad, los mediums han sido parte de la historia de la humanidad, las pitonisas, los profetas, todo eso lo hemos discutido bastante y sabemos que en términos históricos pues han estado presentes los mediums y las mediunidades y la mediunidad en el desarrollo humano, por lo mismo de que es parte del ser humano. Se encuentra entre los pueblos primitivos, en las revelaciones que dieron origen a las doctrinas religiosas, morales y filosóficas, en multitud de experiencias místicas, artísticas, literarias, científicas de los pueblos, seres humanos y culturas de todas las épocas. Algunas teorías para explicar la mediunidad.
¿Okay? Y esto es sacado de Jonah Ispurua, que nos da cómo se puede explicar la mediumnidad para entonces llegar a cómo se explica dentro del espiritismo. Y la primera que nos presenta es el fraude. El fraude ha sido un fantasma, un fantasma perseguidor del espiritismo desde sus comienzos. Afirma que los médiums fingen los estados de trance, teatralizan las comunicaciones y mediante trucos producen los efectos físicos. El asunto de las comunicaciones espirituales fue en todo tiempo objeto de explotaciones. Ha habido de todo. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en libros. Los comienzos del espiritualismo y luego del espiritismo estuvieron llenos de todas estas dudas de si eran verdad, si eran reales los fenómenos mediúmnicos. Los mediums pasaron por un montón de exámenes y de estudios y de cuestionamientos y de persecuciones. Las mismas hermanas Fox, la historia de las hermanas Fox es bien apasionante. Hay un libro de todo lo que les pasó a esas mujeres a lo largo de su vida. En un momento dado las acusaron de fraude y las persiguieron, y ellas tuvieron unas vidas bien difíciles por ser mediums y por haber sido las primeras que manifestaron lo que estaban percibiendo, porque obviamente había otra gente que también lo había percibido y lo había sentido, pero ellas son las primeras que se hacen famosas, si se puede ver, ¿verdad? Y además de ellas, pues muchos y muchas que fueron, que tuvieron esta situación. El fraude culpabiliza a los mediums por las actuaciones fraudulentas de algunos, ¿verdad? Por 1, por 2 o por 10 van todos. Kardec en su tiempo denunció a los mediums interesados, los que obtienen ganancias materiales y los que se dejan llevar por el orgullo y la ambición. O sea que Kardec también tuvo que enfrentar todo esto, toda esta situación, todos estos señalamientos de fraude, señalamientos que en algunas ocasiones sí eran ciertos y en otros no. ¿Ok? Y esto pasa en Argentina, por ejemplo, cuando uno estudia la historia del espiritismo en Argentina, en otros lugares, se ve cómo esto está todo el tiempo plagado de la acusación de fraude, de los cuestionamientos. Y claro, era la época, que yo diría que eso ha cambiado, era la época de los efectos físicos, de los mediums de grandes efectos físicos. Ahora en este momento histórico que estamos, yo diría que eso se ha reducido bastante, pero en este momento eran los medios de efectos físicos los que se estaban manifestando y hacían que todas estas señalamientos y acusaciones fueran más comunes. Así es que algunos mediums en cierta etapa de su vida produjeron intensos y auténticos fenómenos tipológicos de aportes o ectoplasmías y incurrieron en fraude. Algunos mediums reconocidos que tuvieron este tipo de acusación, Eusapia Paladino, que es una de las mediums. Más adelante, en otra clase, yo les voy a traer alguna información de estas mediums y de otros. Pero estas, por ejemplo, que son del siglo XIX, comienzos del XX, estuvieron envueltos en estas situaciones, en estos cuestionamientos, en estas acusaciones. Bueno, porque era también
esto tenía muchas razones, ¿verdad? Había gente que quería desbancar el espiritualismo, eliminarlo completamente por razones religiosas, por razones de fanatismo, o por las razones que fueran, o por razones científicas, y querían pues decir, no, esto no sirve porque mira para allá, son unos engañadores, son unos fraudes, etcétera, ¿verdad? Había muchas razones y otras pues decían, no, pero es que le están haciendo daño al verdadero espiritualismo, le están haciendo daño al espiritismo, que era lo que también Kardec le preocupaba, ¿verdad? O sea que esta frontera del espiritismo, esta frontera de la mediunidad seria, respetable, versus la mediunidad no necesariamente auténtica, fenómeno, ha estado ahí en ese juego prácticamente todo el tiempo. Teoría sobre la mediunidad, continuamos. Tenemos lo del fraude. ¿Algún comentario sobre el fraude? ¿Algún comentario adicional para continuar? Seguimos. Carmen, Sí. es Juan Hola. Maldonado. Sí. Hola, buenas noches. Me pregunto, viendo esta lista de estos mediums que se les reconoce unos éxitos y unas actuaciones válidas, pero también incurrieron en fraude. Me pregunto yo, ¿verdad? ¿Qué tan tentador puede ser? Estoy pensando mucho en el Evangelio de Mateo, donde Satanás tienta a Jesús, ¿no? Y entonces, ¿qué tan tentador puede ser, cómo te diría, embellecer la experiencia, la comunicación que estamos teniendo, adornarla para hacerla más impresionante? Y nada, me preguntaba cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, tuya o de otras personas que quizá hayan tenido más experiencia con mediums en torno a esto. Tú dices como para impresionar, como Exacto. para llamar la atención, un poco de ego, orgullo, ese tipo de cosas. Sí, puedo, ¿verdad? Reducirlo un poquito más para hacerlo más comprensible lo que trato de decir. ¿Qué tan grande es la experiencia tuya, de Víctor, de Edgardo quizá, o de otras personas que hayan tenido mucha más experiencia que yo encontrándose con mediums? ¿Qué tan grande puede ser la tentación de uno exagerar o embellecer o adornar la comunicación que se esté teniendo para garantizar más la atención, ¿no? Ok. Sí, yo pienso que esa pregunta la podríamos dejar voy a ver las otras teorías de la mediunidad, pero es una pregunta interesante y yo creo que siempre está presente y es uno de los aspectos que le preocupa a Kardec. Kardec trata ese tema dentro de la ética del medium, dentro de la práctica mediúmnica. Y sí, en la historia ha habido mediums así como dijo Víctor, ostensibles, llamativos. Y a la larga de la historia de cada uno de nosotros los hemos conocido. Me gustaría dejar eso como que ahí en pendiente para regresar más adelante al final de la clase en ese tema y continuar con las teorías sobre la mediunidad. Pero lo voy a tener en mente para más adelante. Carmen,
Si quieres, yo puedo decir algo, porque yo creo que dado que estamos hablando de los fraudes y esa pregunta de él es tan pertinente aquí en este instante, yo podría añadir algo brevemente sobre eso en este instante, si tú entiendes que es apropiado. Ajá, sí. Mira, Juan, y a todas las personas, como dijo, como se señalaba, la frontera esta entre espiritualismo y espiritismo es bien tenue, y el espiritualismo se mantiene, y todavía se mantiene el espiritualismo ahí. No creas que el espiritualismo sigue por el hecho de que Kardec haya formulado filosóficamente el espiritismo como una filosofía y una ciencia. No quiere decir que el espiritismo se echó, está ahí. Y en esa época había muchos espectáculos en hoteles, había espectáculos en teatros. Así que estaba envuelto el economicismo, el negocio. Y un medium podía ser muy bueno. Y Eusapia Paladino tenía, como dijo aquí Aispurua y otros de estos que están aquí mostrados, tenían capacidades mediúmnicas, pero como la capacidad mediúmnica implica la participación de una entidad espiritual, si tú tienes un teatro lleno y estás esperando que haya una manifestación de un medium de estos famosos, pues el medium, si no había el espíritu que actuara y participara en un fenómeno, pues ellas lo producían y tenían ya preparado hasta maquetas especiales para crear el espectáculo y de que estaba ocurriendo una presencia. Así que como era un negocio y había un fin económico en estas actividades que se hacían en grandes teatros en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, también, porque ahí es donde surge todo esto, ese fenómeno, pues lo fingían, y no había la parte esta que Carmen habla, que el espiritismo en Kardec ya trae, de una ética y una moral espírita, que eso es un componente básico del espiritismo. Y se fingían los llamados fenómenos. Así que eso es ese interés económico y que no había unas normas claras éticas porque el espiritismo todavía no se había desarrollado ampliamente. Bien, gracias, Víctor. Pero vamos a seguir con ese tema desdoblándolo, Juan. Gracias por la pregunta. Gracias. Sí, ya tomé nota. Bueno, otra teoría sobre la mediunidad es la sugestión. El trance mediúnico se reduce a un fenómeno de autosugestión inconsciente de los médiums y los asistentes a las sesiones, y todos son víctimas de sus propias ilusiones y alucinaciones. Fíjense qué interesante esta teoría. Los partidarios de esta teoría presentan como argumento contra el espiritismo la vulgaridad de las comunicaciones de los presuntos espíritus. Y en muchos casos los pensamientos y sentimientos son contrarios a los del medium o extraños a las presentes. O sea, que es como un ambiente de sugestión y autosugestión de los asistentes. Y esto puede ser. O sea, no es que esto no se dé, puede haber reuniones donde haya una sugestión inconsciente o consciente de los médiums y de los asistentes. ¿Ok? Es una teoría sobre la mediunidad y no es una teoría fuera de la realidad ni imposible. ¿Ok? Yo diría que son posibles explicaciones a fenómenos mediúmnicos que se dan y que se pueden dar. Carmen, ¿puedo decir Ajá. algo? Sí. Yo he estado presente en lugares donde han hecho exactamente esto. Por cierto, le acabo de escribir a Juan con relación a esto, donde el medium se pone a decir cosas muy feas y que no son muy ciertas, ¿verdad? Frente a la persona que quizás están ayudando, entre comillas, y hay uno de los mediums que dice barbaridades, hasta palabras soeces, con relación a la persona que se está ayudando y la persona sabe que lo que están diciendo es mentira. Y luego la persona dice, no, porque esto me lo dijeron mis espíritus.
y todo lo que mis espíritus me dicen, yo lo tengo que decir. ¿Entiendes? Y se amparan en eso. Sí. Sí, como hemos hablado aquí, pues hay diferentes formas y maneras de ejercer la mediunidad. Y pues aquí pues yo creo que lo hemos discutido bastante en la clase de Edgardo, de cómo eso ocurre. Así que dentro de unas teorías de explicar la mediunidad, pues esa puede ser una. Continuamos con la clásica, ¿verdad? Clásica dentro de las iglesias y dentro de las religiones, que es el admitir que las manifestaciones mediúnicas en algunos casos las atribuye a la acción de una entidad maléfica, ¿verdad? Eso a lo largo de la historia de la humanidad también se ha dado como una explicación a los mediums y a las intervenciones mediúmnicas. Pues la iglesia tenía lo que ya conocemos como exorcismo, y en diferentes momentos históricos pues hemos tenido unos ejemplos de persecución y hasta muerte de personas. Tenemos el caso de Juana de Arco, que recibía mensajes del mundo espiritual y que pues fue asesinada, y otras personas, figuras históricas. Y los que no son históricos, que son desconocidos, que son anónimos, que también pasaron por la experiencia de que se le achacara y se satanizara su mediunidad. Por otro lado, está la teoría de que es una patología, de que es una enfermedad mental. Los mediums son perturbados mentales, dice esta teoría, que presentan cuadros delirantes de histeria y esquizofrenia. Hay manera de distinguir estos de episodios mediúmnicos absolutamente sanos y normales. Dice Aispurua, ¿verdad?, que es un psicólogo. La doctrina espírita ha rescatado a seres extraviados en el fenómeno del cual desconocen sus causas y la manera correcta de su desenvolvimiento. Y esto pues sin simplificar y sin quitarle seriedad a los problemas de salud mental que pueden existir, también sabemos que a veces en el desarrollo de una persona dentro de su mediunidad salen unos comportamientos muy difíciles y que después se pueden encauzar con el desarrollo de sus capacidades mediúnicas. Y pues yo, por ejemplo, que he estudiado la historia del espiritismo y a través de la historia oral que he ido escuchando de personas que he entrevistado, pues me han contado de personas, especialmente a mediados del siglo XX, cuando el espiritismo estaba en Puerto Rico y tenía mucha fuerza, que el espiritismo era el psiquiatra del pueblo. El centro espiritista y el medium era el psiquiatra del pueblo, donde iban las personas que tenían problemas físicos, mentales y emocionales a buscar ayuda. Así es que es una combinación, es una complejidad que no se puede decir, bueno, pues todos estos son así, están mal y tienen problemas de salud mental, y estos otros, o sea, no es tan claro y tan fácil de deslindar, pero está ahí. También el desarrollo de la mediunidad tiene un efecto a veces en la salud mental de las personas, y
y a veces pues es parte de los procesos de desarrollo de facultades mediúnicas. Otra teoría sobre la mediunidad, la anímica, la teoría anímica. El inconsciente del propio medium es el responsable de las manifestaciones psíquicas y físicas que se atribuyen a una entidad espiritual exterior. Los fenómenos resultan del desdoblamiento de la personalidad del sujeto y de la exteriorización de las facultades sensoriales, motrices e intelectuales. Esta teoría es útil para explicar un porcentaje de casos, pero no para desechar la verdad y autenticidad del hecho mediúnico. Este tema lo vamos a ver en diferentes dimensiones a lo largo de las clases, porque el animismo y el mediunismo caminan de mano en mano. Vamos a más adelante, tengo otra plantilla que va a desarrollar este tema, porque la teoría de la anímica de la mediunidad es que la manifestación viene del propio espíritu, del propio medium, del espíritu del propio medium, no de un espíritu externo. La mediunidad es un proceso de biocomunicación y aquí esto desarrolla también el tema que estuvimos viendo hace un rato del sistema nervioso. La mediunidad es un proceso de biocomunicación en el cual actúa el organismo del medium como intermediario, sintonizando ondas psíquicas emitidas por un agente externo y retransmitiéndolas de diversas maneras. Según lo ve el espiritismo, el fenómeno no es sobrenatural, sino la normal manifestación de un mundo invisible cuyas leyes empezamos a conocer. Okay. Llegando entonces a la mediunidad espírita, nos dice Aispurúa, no debe confundirse la mediunidad con el espiritismo. Y eso ya lo vimos anteriormente, que no hay que ser espiritista para ser medium. Y eso lo sabemos y lo hemos discutido en muchas de nuestras clases. Mediunidad es un fenómeno. Espiritismo es ciencia que estudia y explica el fenómeno, ¿verdad? Y eso realmente yo diría que el primero que empieza a estudiar y a explicar el fenómeno es Kardec, y especialmente con el libro de los mediums. ¿Puede existir la mediunidad sin espiritismo? Aunque no tiene sentido el espiritismo sin la mediunidad. Y eso lo quiero que lo comentemos. Cualquier evocación de espíritu se puede tildar de espiritista, aun cuando carezca de las orientaciones éticas y técnicas que distinguen a la doctrina espírita. ¿Ok? Yendo en esta última sección, fíjense que hay muchas cosas que se llaman espiritismo y que no necesariamente son espiritismo. ¿Ok? Por eso Aispurúa nos dice que cualquier evocación de espíritu se puede decir que es espiritismo, pero no necesariamente ni no es lo que distingue al espiritismo. Ahora, yendo a esta parte, puede existir la mediunidad sin espiritismo, aunque no tiene sentido el espiritismo sin la mediunidad. Y eso es importante clarificarlo, porque yo pienso, ¿verdad? Y de hecho, pues, el incluir la mediunidad en los fundamentos del espiritismo quiere decir que es esencial en el espiritismo. La mediunidad es esencial. O sea, el espiritismo
la mediunidad es parte del espiritismo, es una de las columnas fundamentales del espiritismo. Y eso me parece pues interesante, ¿verdad? Si hay algunas formas de espiritismo que no incluyen la mediunidad, pues entonces habría que ver cómo se fundamenta ese espiritismo. Entiendo yo que la mediunidad, el ejercicio de la mediunidad es esencial en el espiritismo. ¿Algún comentario, duda o pregunta? Carmen, ¿puedo hacer un comentario? Claro, claro, adelante. Mira si la mediunidad es importante en el espiritismo. ¿A quiénes le preguntó Kardec le hizo la pregunta? A los medios cuando estaban en trance. Sí. Y toda la obra es producto de esas preguntas hechas a los espíritus que estaban hablando. A ese grado es la importancia de la mediunidad dentro del espiritismo. Eso era todo. Gracias. Muy acertado comentario. Eso es verdad. Muy acertado tu comentario. Gracias, Edgardo. Animismo y mediunidad. Y esto es solamente para tirar el comienzo de este tema, que como les dije, va a seguir desarrollándose porque este es un tema importante, complejo y hasta cierto punto difícil de entender y de diferenciar. Animismo y mediunidad. Las manifestaciones psíquicas de carácter paranormal que se originan en la mente subconsciente o inconsciente de un sujeto y eclosionan en ciertos estados de trance ante la presencia de estímulos adecuados. No existe contradicción antagónica entre estas dos categorías de fenómenos. Los hay anímicos tanto como mediúmnicos. Y esto es importante porque hay personas que dicen que como que les restan importancia al fenómeno anímico, a cuando es animismo. Y dicen, no, pero es que eso es animismo. Como si no tuviera valor, como si no fuera una aportación. Y sí es una aportación porque es una aportación del espíritu encarnado de este medium. Y entonces hay gente que dice, no, eso no es mediunismo. Bueno, es animismo, no, pero es que eso como que no tiene, porque tiene que ser que lo diga un espíritu de afuera, externo. Y entonces esa contradicción, esa polarización está bien presente a veces en el espiritismo y en la validación de las comunicaciones mediúmnicas. Y entonces yo por eso pienso que vamos prácticamente a cerrar el tema con esto, para entonces tomarlo desde aquí en la próxima clase. El animismo y la mediunidad representan grados diversos dentro de un mismo continuum. O sea, un continuum es una línea, los cuales se hacen evidentes en distintos estados de trance. Y me pareció como tan claro la diferenciación y el verlo como una línea, que puede ser línea recta o circular o como querramos, donde son diferentes estados de trance, donde una comunicación de animismo puede ser del propio espíritu de ese medium y una comunicación mediúmnica tradicional puede ser de otro espíritu. Ahora, interesante, ¿cómo diferenciamos? Eso es una historia complicada. ¿Cómo se puede diferenciar? No está tan claro a veces, casi siempre no está tan claro. Pero bueno. Carmen, hay dos preguntas. Sí, me gustaría, bueno,
Adelante, porque me gustaría terminar. Pues sí. Si puedo, si estamos, Sí, sí. podemos terminar y entonces quito esto y puedo verlos así más. Perfecto. Ok, gracias. El libro de los mediums, 15 de enero de 1861. Ok. Así que estamos en un momento histórico esta noche donde se están cumpliendo los 150 años de la publicación del libro de los mediums. Y le doy las gracias a mis amigos y hermanos de la Escuela de Consejo Moral que pusieron esa información hace poco. Y yo dije, wow, qué cosa más perfecta, que vamos a comenzar en esta noche, muy cerca del 15 de enero, a hablar de la mediumnidad y a usar el libro de los mediums. ¿Cuál es la apertura? ¿Cuál es el primer pensamiento del libro de los mediums de Kardec? El libro de los mediums, guía de los mediums y de los evocadores, conteniendo la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicar con el mundo invisible, el desarrollo de la mediumnidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Continuación del libro de los espíritus. Por Allan Kardec, 1861, París. Así abre Allan Kardec el libro de los mediums. Fíjense todo lo que nos dice ahí, todo lo que él está analizando, todo lo que le preocupa, qué claridad. Yo entiendo que es una claridad de la expresión de toda la complejidad del tema, que es el ejercicio de la mediunidad. Y 160 aniversario, el 15 de enero de 1861, el libro de mediums, el libro de los mediums, y en honor a Allan Kardec esta noche, damos comienzo al tema de la mediunidad. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para conversar. Adelante. Gracias, Lita, excelente. Gracias a ti por estar. ¿Quieres que en la presentación, saca la presentación de la pantalla para Sí, que... un momentito, Víctor, un momentito. Muy bien. Adelante. Las preguntas que tenía Ibis Rodríguez pregunta, ¿cómo se relaciona la teoría de biocomunicación con el enfoque de los sonidos binaurales? Y Tomasa pregunta, ¿cómo evoluciona un espíritu desencarnado? ¿Cómo sabemos de su evolución? Ok. Bueno, la pregunta de Ibis realmente no tengo la respuesta. Realmente no. ¿Puedo responderle a Ibis rapidito? Porque eso es lo de mi clase del jueves. Bueno, pues dalo por encima para no tratar el tema de tu clase, ¿verdad? Exacto. Sí, mira, Ibis. Tú dices la biocomunicación con el enfoque de los sonidos. Para poder continuar con el tema de esta noche, así que algo bien breve, Dolly. Exacto, sí, no te preocupes, va a ser rapidito. Los sonidos binaurales, que es pues estos sonidos que cada uno se presenta en diferentes tonos en cada uno de los oídos, llevan al cerebro a organizarse de tal manera que permite el desarrollo o la percepción de la comunicación entre uno y otras entidades que están alrededor de uno. Eso se puede lograr a través de los sonidos binaurales.
tienen Ok. esa capacidad es como si fuera un spark, como que, ¿cómo se dice spark? Te da un, estoy buscando la palabra correcta aquí. Una chispa. Es como una chispa, te ayuda a eso. Y hay mucha documentación en eso y el jueves vamos a hablar de eso. Sí, y más o menos es lo que se dice con la teoría de la biocomunicación en términos de los sintonizando esas ondas psíquicas. Sí, el sonido binaural ayuda a desarrollar ciertas capacidades de percepción auditivas y visuales a nivel más de la mente, ¿verdad? Del tercer ojo. Y sí te ayuda, sí ayuda a desarrollar esa parte de la biocomunicación. O sea, biocomunicación es comunicación entre dos energías. Muchas Bien. gracias. Gracias, Dolly, gracias. Nada, les invitamos el jueves para que vengan y entren a la clase de Dolly que va a tener ese tema. La pregunta de Tomasa, ¿cómo evoluciona un espíritu desencarnado y cómo sabemos de su evolución y la relación con este tema, ¿verdad? Porque estoy tratando de entender este tema de la mediunidad entrelazado con el tema de la evolución de un espíritu desencarnado. En ocasiones los espíritus se comunican a través de personas, de mediums, y expresan cuál es su estado evolutivo, ¿verdad? Eso conlleva un tipo de medium, un medium a veces parlante, un medium vidente, que puede comunicar cómo está ese espíritu. Por otro lado, ¿hasta qué punto nosotros como personas que tenemos capacidades mediúmnicas, como dice Kardec, a veces en términos, tal vez no somos mediums de comunicaciones de espíritus externos a nosotros, pero a veces podemos establecer comunicación nosotros con espíritus que nos han precedido, espíritus conocidos, y de alguna manera establecer contacto y saber cómo están. Además, también nosotros podemos percibir no necesariamente desencarnados. Nosotros percibimos a veces espíritus encarnados y establecemos comunicación que se puede llamar telepática, psíquica. Cuando nosotros estamos afinados y sintonizados, podemos percibir las ondas cerebrales de un espíritu, incluso que esté cerca o que esté lejos de nosotros encarnado. Así es que si podemos ayudar con la mediunidad a los espíritus desencarnados. ¿Cómo? Es una pregunta compleja, profunda, no quisiera contestarla así superficialmente. Creo que podemos leer algunos textos, el libro de los espíritus, y creo que al nosotros sintonizarnos con nosotros mismos y con esos espíritus, podemos ayudarlos. Sí podemos ayudarlos. Podemos ayudarlos con pensamiento. Algunas personas le llaman oraciones, pero la oración no necesariamente es la oración tradicional. Una oración puede ser una afirmación o una oración puede ser una conversación con ese espíritu. Y eso puede ser una manera de establecer contacto y de nosotros también desarrollar una sintonía con el mundo espiritual. Como quiera, pues quiero darles las gracias en esta noche. Las preguntas, yo sé que quedan muchas preguntas que van a seguir surgiendo y eso me gusta, me parece muy bien. He apuntado
las que ya están aquí, las que han surgido en esta noche, y vamos a seguir. Y yo no sé cuánto tiempo nos va a tomar este tema, puede ser que nos tome 4 clases, 5 clases, pero quisiera pues que lo pudiéramos tratar el tema con alguna profundidad. No vamos a poderlo agotar. Yo sé que en la clase de Edgardo también se tratan estos temas, en la clase de Dolly, pero vamos a tratar que dentro de la perspectiva, de la óptica de fundamentos del espiritismo, pues vamos a tratar de auscultar el tema de la mediunidad. Así que les agradezco estar conmigo esta noche y espero que estén bien, que estén saludables, que estén en armonía, y buenas noches de mi parte.